Continuamos con la historia de la salvación. Estamos viendo cuál es ese plan maravilloso, ese misterio que estaba escondido y que en el Antiguo Testamento muy pocas personas lograron reconocer ese plan maravilloso de salvación de ese Padre bueno que se hizo hombre en la persona del Verbo, en la persona de Jesús, ahí en el vientre de María Santísima, engendrado por el Espíritu Santo. Ese plan maravilloso de ese Padre que no quiere que nadie se pierda, sino que alcance el conocimiento de la verdad. Él nos quiere decir ahí a través del Evangelio cómo ahora la salvación ya no es automática, sino que nosotros tenemos que recibir ese regalo, es por pura misericordia de ese Padre bueno que nos entrega a Jesús como ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad que a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección y ascensión al cielo, nos está salvando, nos está limpiando a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Nosotros no podemos salvarnos solos, no podemos vivir cada quien su fe individualmente, y cada uno en su casa, solito, orando, sino que Jesús quiere que nos salvemos todos en comunidad, como ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, y eso es lo que San Juan nos está queriendo decir ahí en el Apocalipsis, de cómo la iglesia es el nuevo pueblo de Israel, ese pueblo encargado de proclamar las maravillas, ya que nosotros somos un reino de sacerdotes, un reino de reyes y profetas, destinados a proclamar las maravillas de ese Padre bueno, de ese Padre maravilloso, que por pura misericordia y compasión nos adopta a nosotros como sus hijos, gracias a los méritos de Jesús. Necesitamos nosotros pedirle a ese Padre bueno que nos llene de su Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nos vayamos apropiando de esos méritos de Jesús, ya que la redención es esa compra que Jesús nos hace, pero para poder salvarnos necesitamos nosotros perseverar en este camino, necesitamos la gracia. Nosotros allá en el paraíso, en la persona de Adán y Eva, perdimos el don de la inmortalidad, el don de la impasibilidad que nos permitía a nosotros como un seguro social para no enfermarnos, para no sufrir, y el don de la integridad, y perdimos la gracia que está formada por las virtudes teologales cardinales y los dones del Espíritu Santo, pero que a través del bautismo, que no es otra cosa que apropiarnos de los méritos de Jesús, se nos da la gracia, la Trinidad se viene a vivir ahí a nuestro espíritu, y nosotros entonces con gracia, por medio de la oración, por medio de la meditación bíblica, por medio de ser devoto de María Santísima y por medio de los sacramentos, vamos nosotros a través de este desierto de la vida en una sociedad occidental que San Juan le va a llamar la Gran Babilonia, que nos va a llevar a nosotros a idolatrar otros dioses, a fornicar con otros dioses, y María Santísima en estos últimos tiempos nos está llamando a nosotros a la purificación, al arrepentimiento, que hagamos lo que su Hijo dice, que seamos obedientes, que recemos el rosario, porque el rosario, hermano, es esa cuerda con la cual vamos a atar a ese dragón escarlata en los últimos tiempos. Hermano, recemos el rosario, meditemos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros somos esa iglesia fiel, ya que al final de los tiempos va a haber una división de nuestra iglesia, ya que María Santísima nos ha ido diciendo que la masonería se infiltró en nuestra iglesia, en la cúpula, y ahora hay divisiones grandes. Hay muchos arzobispos, muchos cardenales que se oponen a las decisiones del Papa. Hay muchos cardenales que ya no creen en los milagros, muchos cardenales que no van creyendo ya en la presencia real de Jesús, muchos cardenales, muchos sacerdotes que no creen en la confesión de pecado, en ese poder de los milagros, el poder de la palabra, ya todo lo reducen como símbolos, ya no como una interpretación literal. Y ante ese panorama desolador, San Juan nos está orientando a nosotros. Leímos ese texto de Apocalipsis 10, versículo 7, en donde Él nos va a decir qué va a suceder cuando suene esa séptima trompeta, y mira cómo lo dice San Juan, Apocalipsis 10, 7. Apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho esperar por medio de sus siervos los profetas.
Palabra de Dios. Pareciera que esto hace una alusión a la salvación del mundo. Esta salvación que había sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, ese plan misterioso de Dios, es que el Verbo se hizo hombre y eso verdaderamente, ese es el plan misterioso que estaba escondido. Por eso Jesús le decía a esos maestros de la ley, a esos profetas, a ese Sanedrín, a esos escribas y en general a todas las personas que escudriñaran las Escrituras, porque ellas hablaban de Jesús. Y es que todos los profetas, a partir desde el Génesis, ahí ya estaba profetizado Jesús, solo que no había Espíritu Santo todavía, no se había abierto el cielo, todavía había un velo, el enemigo todavía no había sido vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Ellos no lograron entender. Y hermano, nosotros sabemos mucho más que estas personas que vivían ahí en el Antiguo Testamento. Yo te invito hoy también a que busques Apocalipsis 10 del 8 al 11 para ver qué es lo que sucedió con esa séptima trompeta. Apocalipsis 10 del 8 al 11. La voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron: tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Mira cómo, imagínate a San Juan que se va a acercar a ese ángel que en sus manos tiene un librito, y es que ese librito contiene los acontecimientos que se refieren al anuncio del Evangelio de Jesús, como hemos visto toda esa historia de la salvación. Y en cuanto a ese librito, dice que era de un sabor dulce en la boca y amargo en el estómago. Eso hace una clara alusión a algo similar que sucedió con Ezequiel. A San Juan le sucedió algo que sucedió con Ezequiel. Es un llamado a la evangelización. Ese llamado a la evangelización es dulce, pero el trabajo que se tiene que llevar en oración y en esfuerzo es duro, a veces amargo. Y el Señor le dice en el Antiguo Testamento a Ezequiel capítulo 3 versículo 11, Ezequiel capítulo 3 versículo 11 es la figura de lo que el Señor le está diciendo a San Juan acá en el Apocalipsis, y mira cómo lo dice. Le dice, imagina que el Padre le va a hablar a Ezequiel y le dice: luego anda, vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo, les hablarás y les dirás: así habla Yahvé, te escuchen o no. Palabra de Dios. Y mira cómo sigue: el Espíritu, dice Ezequiel, me había levantado, me había arrebatado, quedé lleno de amargura, con el espíritu afiebrado, porque la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Palabra de Dios. Imagínate, hermano, a Ezequiel, que va a ir a exhortar a ese pueblo que había sido deportado a Babilonia. ¿Te recuerdas, hermano, que esas tribus del sur, esas tribus de Judá con los levitas, por su desobediencia, por esos reyes malos que fornicaron con otros dioses, por esos matrimonios, por esa división del reino, apostató de su fe y fue llevado cautivo a Babilonia, y Ezequiel se fue en una de esas deportaciones? Imagina cómo el Padre le dice a Ezequiel: anda,
Vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así habla Yahvé, te escuchen o no. Imagínate, hermano, ahí a Ezequiel, y ahí con Ezequiel, con San Juan, que está viendo ese ángel con ese librito que le está dando esas instrucciones de que será dulce en la boca, pero que será amargo en el estómago. Y es que, hermano, llevar el anuncio del Evangelio, el negarnos a nosotros mismos, el tomar esa cruz y seguir a Jesús, no es una tarea fácil. Se necesita mucha oración, se necesita mucho esfuerzo, mucho ayuno, mucha penitencia, el arrepentirnos, el alejarnos del mal. No es tarea fácil, pero necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de gracia. Y con esas intenciones en el corazón de María Santísima, es ese resguardo moderno, ese lugar destinado para nosotros en los últimos tiempos, para santificarnos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y alabar y bendecir el nombre del Señor.